anteriores clases hemos hablado sobre las generalidades. Por favor, estoy desde las 7 de la mañana pasando clases, ya no dan mi voz, por favor les pido silencio. Las anteriores clases, 4 primeras clases, hemos descrito las generalidades de las bacterias. A partir de esta clase vamos a empezar a describir a cada una de las bacterias, empezando con el género Staphylococcus. Ustedes todos tienen este cuadrito en su guía que les sirve de guía para ver qué es lo que estamos avanzando, ¿ya? Hoy día, vamos a empezar con los cocos gram positivos. Después seguimos con los gram negativos. Hoy día empezamos con el género Staphylococcus, donde vamos a ver género Staphylococcus. Donde vamos a ver, ustedes saben que el género tiene varias especies. Vamos a ver a las más importantes: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 que vamos a ver, y la próxima clase vemos al género Streptococcus. ¿Cuál es el objetivo general de la clase? Que ustedes aprendan a describir las características generales de todo este género Staphylococcus y sus especies más importantes, ¿ya? ¿Cómo logramos ese objetivo general? Mediante estos objetivos específicos. Primero, vamos a describir las características morfológicas, o sea, la forma, fisiológicas, bioquímicas y las enfermedades que producen. Un ratito, por favor. También vamos a describir cómo se realiza el diagnóstico de estas bacterias y qué enfermedades producen. O sea, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las enfermedades que vamos a ver acá son producidas por estas bacterias. Muchas, y no sabíamos. Entonces, la razón para la cual estamos avanzando hoy, 8 de abril del 2025, en esta clase del género Staphylococcus, es porque hay muchas enfermedades que ustedes las han debido ver, otras no, que son producidas por estas bacterias. Y cuando ustedes tengan pacientes con esas enfermedades, deben pedir un análisis bacteriológico y sospechar que puede ser cualquiera de esas bacterias hasta que se presente el informe del laboratorio. O sea, una introducción. El género Staphylococcus son cocos gram positivos. Así lo vamos a ver en la tinción de Gram. Y así se ve en una microscopía electrónica. Agrupados en racimos. ¿Por qué agrupados en racimos? De ahí viene el nombre de Staphylococcus, del griego staphyle, que quiere decir racimo, ¿no? Racimo. Y coco es un coco, o sea, de forma redonda, ¿no? Existe una prueba que los bioquímicos hacen en el laboratorio para diferenciar a estos 2 grandes grupos de cocos gram positivos. ¿Cuáles son los 2 grupos de cocos gram positivos? ¿Cuáles son los 2 géneros? Staphylococcus y Streptococcus. Los estafilococos producen una enzima llamada catalasa y los estreptococos y enterococos no producen esa enzima llamada catalasa. De repente ustedes ven en los libros es catalasa positivo y no es bueno aprenderse de memoria. ¿Qué significa eso? Es una prueba de laboratorio que se utiliza para identificar entre estos 2 géneros, o es estafilococo o es estreptococo. ¿Cómo se hace en el laboratorio? Esto ustedes no lo van a hacer porque no es su trabajo. Colocar una gota
de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno sobre un portaobjetos y colocar la colonia, que yo quiero saber si es estáfilo o es estrepto. Si da burbujas es porque reacciona la enzima catalasa con el peróxido de hidrógeno. O sea, el peróxido de hidrógeno reacciona con la catalasa que produce el estafilococo y se va a formar oxígeno y agua. No se escribe así. Oxígeno y agua. Este oxígeno es el que se ve como burbujas. Como burbujas. Entonces, en el laboratorio, cuando el bioquímico no sabe si es un estáfilo o estrepto, porque lo que ve son cocos, hace la prueba de la catalasa. Si da la burbuja, es estafilococo. Si no da la burbuja, es estreptococo. ¿Está claro? Para que sepan de dónde sale la palabra catalasa. ¿Me han entendido? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es la taxonomía del género Staphylococcus? Pertenece a la familia, lo más grande es Micrococaceae, al género Staphylococcus, y las especies más importantes son las que acabo de decir: Aureus, Epidermidis y Saprophyticus. Hay muchas más especies, ¿no? Muchas más. Ahora, si hago la prueba de la catalasa y veo que da positiva, hay burbujas, ya sé que estoy dentro del género Staphylococcus, pero ¿cuáles? Aureus, Epidermidis, Saprophyticus, Singulas. ¿Cuáles? Tengo que hacer otras pruebas de laboratorio para saber qué especie, cuál de estas especies es. Y una de esas pruebas, también ustedes pueden ver en los libros, se llama la prueba de la coagulasa. Coagulasa es una enzima que produce solamente estos estafilococos: Aureus, Intermedius y Icus. De esos tres, el más importante es el Aureus. ¿Cómo se manifiesta? Se pone la colonia, que no sé qué estafilococo es, en plasma humano, y la dejo hasta el día siguiente. Si se forma un coágulo, como vemos ahí en la figura, es que produjo la enzima coagulasa, y es uno de esos tres. ¿Me entiende? Si no se formó coágulo, es coagulasa negativa, y es cualquiera de estos. De estos, el más importante es el Epidermidis y el Saprophyticus, que son los que vamos a estudiar ahora. ¿Me han entendido, chicos? Sí. Prueba de la catalasa es para diferenciar género Staphylococcus de Streptococcus. Prueba de la coagulasa es para diferenciar especies de Staphylococcus. ¿Se ha entendido? Sí. Bueno, estas bacterias del género Staphylococcus producen enfermedades, ya hemos dicho, cuadros clínicos, debido a que tienen proteínas de superficie mediante las cuales se adhieren a los tejidos a los cuales van a infectar, produciendo las lesiones que vamos a ver. Que también producen diversas toxinas y enzimas. Gracias a esas toxinas que estas bacterias producen, entonces se producen las diversas enfermedades. ¿Qué toxinas? Citotoxinas. Pueden ser alfa, beta, gamma. Toxina exfoliativa. Esa es una toxina que produce el síndrome de la piel escaldada. Vamos a ver a continuación. Enterotoxinas. Entero quiere decir intestino. Entonces, si son toxinas del intestino, ¿qué van a producir? Náuseas, vómitos, diarreas, intoxicaciones alimentarias. O náuseas, vómitos y diarreas. ¿Está claro? Hay otra toxina llamada toxina 1 que produce la enfermedad del síndrome del shock tóxico. Vamos a ver esas enfermedades. Pero también estas enzimas que hemos hablado, catalasa, coagulasa, tienen su acción patógena. La hialuronidasa degrada el ácido hialurónico de los tejidos. La fibrinolicina destruye el plasma. La beta-lactamasa, importantísima,
cuando ustedes estudien antibióticos, van a ver que hay una familia grandísima de antibióticos llamados betalactámicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los betalactámicos? Todas las penicilinas, cefalosporinas, los carbapenem, todos esos antibióticos se utilizan para tratar a pacientes. Pero si yo tengo aquí un paciente, este es un paciente, digamos, tiene una neumonía por un estafilococo aureus que produce una beta-lactamasa. ¿Qué hace esta enzima? Yo a este paciente, para curar su neumonía, tengo que darle un antibiótico. No puedo darle un antibiótico beta-lactámico, como penicilina, cefalosporina, no puedo darle. ¿Por qué? Porque este produce esta beta-lactamasa que lo inactiva a su anillo beta-lactámico y lo destruye, lo inactiva, no sirve. ¿Se entiende? O sea que es grave los pacientes que tienen estafilococos que producen beta-lactamasa, porque no se puede usar esa gran amplitud de antibióticos beta-lactámicos que no tienen mucha toxicidad y que tienen muy buen alcance para las bacterias. ¿Está claro? Sí, doctora, ¿y entonces qué se podría dar? Otros antibióticos de otras familias. O macrólidos, pero eso van a ver ustedes cuando estudien antibióticos, porque ahorita yo les hablo en chino para ustedes, ¿no? O macrólidos, o pueden dar vancomicina, pero tiene, la vancomicina es un antibiótico que produce nefrotoxicidad, ¿no? Son más tóxicos. Bueno, estas bacterias estafilococos se encuentran en muchos de nosotros. Si nos sacan un hisopado nasal, por ejemplo, y cultivamos el agar sangre, va a crecer estafilococos. O sea, estamos colonizados con estafilococos. ¿Ya? Bueno. Vamos a empezar a hablar del estafilococo aureus, que es uno de los más importantes, que es un patógeno de excelencia. Los otros, el Staphylococcus saprophyticus y epidermidis, son oportunistas. Este también se encuentra en algunas partes de nuestra microbiota, pero produce infecciones más graves, ¿no? ¿Qué características tiene el Staphylococcus aureus? En la tinción de Gram vamos a ver así como cocos Gram positivos en racimos. Es anaerobia facultativa, es decir, que puede crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Ya hemos dicho que produce la catalasa, produce la coagulasa, no tiene flagelos, es inmóvil, está ampliamente distribuido por todo el mundo, es una bacteria universal. De 3 personas, una está colonizada, ¿no? Y produce infecciones desde las más benignas hasta las más graves, ¿ya? O sea que produce infecciones a nivel de todo el organismo. ¿Qué cuadros clínicos produce esta bacteria llamada Staphylococcus aureus? ¿Por qué se llama aureus? Viene de oro, porque a veces en el agar sangre produce colonias con un tinte ligeramente amarillento, ¿ya? Entonces viene de dorado, de oro. ¿Qué infecciones produce? Toda clase de infecciones. Vamos a ir desde las más benignas, que son a nivel de piel, que son las que producen pus, material purulento, hasta las más graves, que son sepsis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Primero vamos a describir las enfermedades que produce el Staphylococcus aureus a través de sus toxinas. O sea, no es la bacteria la que produce la enfermedad directamente, sino de manera indirecta produce toxinas, y esas toxinas son las que producen la enfermedad. ¿Cuáles son? En primer lugar, las enterotoxinas. Hemos dicho que son tóxicas para el intestino, ¿no es cierto?
Enterotoxinas producen intoxicaciones alimentarias. Si yo me como alimentos, por ejemplo, hemos dicho que algunos tenemos Staphylococcus aureus en las manos. Si yo soy manipuladora de alimentos, hago asaditos, por ejemplo, o hago tortas, y no me lavo las manos, contamino el alimento con Staphylococcus aureus. Hago mi torta con crema de leche con Staphylococcus aureus. No la conservo esa torta en la heladera, sino a temperatura ambiente, donde le encanta a la bacteria crecer. Crece el Staphylococcus aureus y produce su toxina. ¿Qué toxina? La toxina enterotoxina. Y esa toxina va a producir náuseas, vómitos y diarreas. No es grave, pero sí produce náuseas, vómitos y diarreas a las 2, 3, 4, 5 o 6 horas de haber comido. Su tiempo de incubación, ya saben ustedes qué es eso, es de 2 a 6 horas, rápido. Y dura 24 horas. Doctora, disculpe, ¿no le elimina el jugo gástrico de la bacteria? Esta bacteria es resistente al jugo gástrico, puede pasar. Pero no todos tienen pues igual jugo gástrico. Por ejemplo, si yo tengo acidez, tomo un... ¿Qué tomo? Un antiácido. Entonces eso me neutraliza el pH ácido del estómago, pero me pasa la acidez, pero las bacterias se van. Siguen pasando, siguen sobreviviendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, náuseas, vómitos y diarreas. Por eso, cuando uno tenga una diarrea, está contraindicado dar antibiótico. Solamente se trata los síntomas. Hidratación, náuseas, vómitos, un antiemético, dolores o cólicos, un analgésico o un antiespasmódico, pero no antibiótico, porque el antibiótico nos barre la microbiota intestinal. Y ya saben que eso es importante. Otra toxina, llamada toxina exfoliativa, produce el síndrome de la piel escaldada. Ahí se ve mejor. Esta es la piel de los bebés, se sale así a pedazos. Es debido a una toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus. Y la otra toxina que tenemos es la toxina 1, que produce una enfermedad llamada síndrome del shock tóxico, que la toxicidad de la toxina abarca varios órganos y el paciente tiene fiebre, hipotensión y un exantema, quiere decir granos que aparecen en toda la piel, y si no recibe tratamiento tiene elevada mortalidad. Entonces, esas son las 3 enfermedades producidas en forma indirecta por toxinas del Staphylococcus aureus. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, voy a una fiesta, como torta. La misma torta como yo, María y Martín, ¿no? A mí me da diarrea y a María y Martín no les da diarrea. ¿Qué ha pasado ahí? No es la torta, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me hizo nada. ¿Qué pasó ahí? La cantidad. Depende de factores del huésped, para que dé una infección, depende de factores del huésped y factores de la bacteria. ¿Cuáles son los factores del huésped? Su estado inmunitario. De repente yo soy más inmunodeprimida, no como bien, soy desnutrida que ellos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de la bacteria? La dosis infectiva. ¿Qué es la dosis infectiva? La cantidad de bacterias que me como. Yo de repente me comí un pedazo grande de torta y ella es un pedazo chiquito, entonces va a ser lo mismo. La cantidad de bacterias que yo me comí son mucho más que las que ellas se comieron, por lo tanto a ellas su sistema inmunitario las neutralizó. La mía no acabó porque soy además de inmunodeprimida, no tengo policías, no tengo quien me defienda. ¿Se entiende?
O sea que es errado el decir, no, no estaba mal la torta porque la torta la comimos todos y solo a ellos les dio. Depende de factores del huésped y factores del microorganismo. ¿Está claro, chicos? Ahora, ¿cuáles son las infecciones que de manera directa, estas eran indirectas a través de toxinas? Directa, o sea, la bacteria ingresa al organismo humano, no sus toxinas, directamente la bacteria. Aquí tenemos las que producen a nivel de la piel, las más benignas. La más benigna es la foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? Infección en el folículo piloso. Fíjense, se forma un punto blanco de pus. En la piel donde se vea pus, ¿todo el mundo sabe lo que es pus? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Ahí van a pensar en un estafilococo aureus. ¿Ya? Foliculitis. ¿Quién más se enferma ahí? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres generalmente porque se rasuran y al rasurarse se producen microabrasiones, heriditas, porque tiene que haber una fisura para que ingrese la bacteria y se produzca la infección. ¿Ya? Foliculitis es la más benigna. Forúnculos o abscesos o puchichis, que se llama comúnmente, solo que ahora ustedes no van a hablar así. Forúnculos o abscesos es una acumulación de pus dolorosa, piel eritematosa, o sea, rojo, doloroso. Es una formación de pus, como un tumor de pus, encerrado, encapsulado, está el estafilococo aureus ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se forma? Dejarlo que madure y el médico debe drenar. ¿Qué significa drenar? Hacer una fisura, reventar y sacar todo ese material purulento para que el antibiótico pueda llegar ahí. Si no, está encapsulado en el material purulento y no llega. Otra patología, impétigo. ¿Han debido conocer ustedes el impétigo, no es cierto? ¿O no? ¿No? ¿Pero han hablado alguna vez? ¿No han visto nunca un niño así? No. ¿Dónde viven? Alrededor de los orificios de la cara generalmente. Aparece un granito, le pica al niño, se rasca y con sus manos sucias se rasca y van saliendo alrededor de la nariz, de los ojos, en los brazos, en el cuerpito. Entonces son lesiones cutáneas rellenas de pus sobre una base eritematosa. Eritematosa significa rojo. Esas son las infecciones más benignas a nivel de piel, ¿no? Donde la bacteria va a ingresar a través de una heridita, microherida, ¿no? El estafilococo aureus es una de las bacterias más importantes. La próxima clase vamos a ver Streptococcus pyogenes, que también produce esas infecciones de pus, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles son las infecciones a nivel de la capa superficial de epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y músculo. Producen estas bacterias. Estos son los abscesos o forúnculos, ¿no? Se pueden formar, este ya es un absceso abierto, ya está drenado. Este es un absceso cerrado, ese hay que drenar. Absceso drenado es absceso curado. Si no se drena un absceso, no se cura. Y este es el impétigo que les decía, ¿no? Puede aparecer en diversas localizaciones. Este puede ser estafilococo aureus o puede ser Streptococcus pyogenes. Bueno. ¿Para eso sería un tratamiento con cremita tal vez? No, cremita ni idea, hay que poner penicilina. Penicilina de veras. Y eso, ya no penicilina, porque ya el estafilococo es resistente 90% a la penicilina. Hay que poner cefalosporinas. Cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación. ¿Ya? Bueno, infecciones más adentro. ¿Qué infecciones produce el estafilococo aureus? Produce neumonía. La neumonía es una infección donde el paciente tose, se forman abscesos de pus en los alveolos pulmonares. Este es un pulmón sano. Y esto es lo que bota a través del esputo, la flema verdosa amarillenta.
¿ya? Eso es infección en los pulmones. Produce esos abscesos en los pulmones el Staphylococcus aureus. No solo el aureus, también producen muchas otras bacterias. Meningitis, infección a nivel de las meninges. Esa es una emergencia médica. El paciente va a llegar con rigidez de cuello, no puede doblar la cabeza, cefalea, dolor de cabeza y fiebre. Y a veces los niños convulsionan, tienen náuseas, vómitos. ¿No han visto? ¿A ustedes les he pasado las diapositivas de la tele que estaba viendo la anterior semana? ¿No? Casos de meningitis. Hay en Santa Cruz, en el Beni, casos de meningitis, en Cochabamba, ¿no? Entonces la meningitis es inflamación de las meninges, es peligrosísima la meningitis, ¿no? Es de declaración obligatoria, casos de meningitis, se mueren los niños, se han muerto en el japonés. Y bacteremias, o sea, infecciones generalizadas. También produce infección del hueso, osteomelitis, se infecta el hueso, miren, se llena de pus. También produce el carbunco o anthrax estafilocócico. Estos son varios abscesos juntos que salen, no es solo uno separado, es varios abscesos que salen al exterior. Y también las articulaciones pueden infectarse y dar artritis séptica. ¿Está claro, chicos? Ahora, díganme, ¿es importante o no es importante estudiar al Staphylococcus aureus? Sí. Es una de las bacterias más comunes. ¿Habían escuchado antes ese nombre? Bien que no lo hayan escuchado. Ahora en adelante van a escuchar toda su vida si siguen estudiando medicina. Porque esas infecciones se presentan rápidamente y comúnmente en los niños y en los adultos, las sistémicas. Ahora, ya hemos visto el aureus, ahora vamos a ver el epidermidis, o sea, los coagulasa negativos. ¿Cuáles son? Epidermidis aprofíticos. Vamos a ver primero el epidermidis. Es flora de piel el epidermidis, es microbiota de piel, todos tenemos en la piel. Pero en pacientes inmunodeprimidos es gravísimo esta bacteria. Es oportunista, yo le puse ahí, oportunista, ¿no? ¿Qué puede producir? Endocarditis. Se va en esos pacientes que son operados y se les pone una válvula de prótesis porque no funciona bien sus válvulas. Puede estar contaminada esa válvula y da endocarditis, ¿no? Infección del corazón. Produce infecciones en los catéteres, pacientes que mucho tiempo están en el hospital, están con catéter para que se produzca la administración de medicamentos, ¿no? Se colonizan las bacterias de la piel y pueden producir un biofilm, se forma y pueden producir infecciones. Y infecciones del aparato genitourinario. Fíjense, este es un paciente que está con sonda urinaria. ¿Conocen la sonda urinaria? Llamada también sonda Foley. Entonces, pacientes, por ejemplo, varones mayores que tienen problemas de próstata. Muchos son operados porque no pueden orinar, porque se inflama la próstata. Entonces, hay que introducirles una sonda. Y esa sonda, a veces, cuando está mucho tiempo, se infecta. ¿Ya? Y se produce una infección urinaria en pacientes mayores varones. También se puede producir infecciones de las heridas quirúrgicas. Me operan de de apendicitis, pero no tuvieron las normas de asepsia y antisepsia de los instrumentos que utilizaron y se me infecta un punto, se me forma pus. Entonces, ahí puede ser de que sea un estafilococo epidermidis o aureus. Y en pacientes que están sometidos a diálisis peritoneal. Hemos hablado del Staphylococcus epidermidis. El otro coagulasa negativo es el Staphylococcus saprophyticus. ¿Qué infección produce el Staphylococcus saprophyticus? Infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa.
La bacteria más importante que produce infecciones urinarias en las mujeres es la Escherichia coli, que proviene del intestino. Pero dentro de los pocos gram positivos, esta es una bacteria que produce infección urinaria. Bueno, ante cualquiera de estas infecciones, ya hemos citado todas las enfermedades, su acción patógena, toxinas, enzimas de estas bacterias. Entonces, ¿yo qué es lo que debo pedir al laboratorio? ¿Qué debo pedir? Para saber qué bacteria es y con qué realizar tratamiento. Una muestra. Un análisis bacteriológico. Y ya saben que ese análisis bacteriológico es examen directo, tinción de Gram, cultivo, identificación y antibiograma. ¿No? Así es el método tradicional. Varios pasos que tarda 48 horas. Hay métodos mucho más sensibles, automatizados, que en 6 horas ya está el resultado, pero no está al alcance de todos los hospitales. El Bactec, el Film Array, ¿no? El Malditov, son máquinas que los laboratorios tienen y que identifican y hacen el antibiograma en 6 horas, está listo. Pero nosotros vamos a hacer el método tradicional que está al alcance de cualquier laboratorio. ¿Ya? Entonces, ustedes deben mandar la muestra al laboratorio o decirle al paciente que vaya al laboratorio. Si es una herida, el material será pus. Si es una sepsis, la muestra será sangre. Si es una neumonía, la muestra será esputo. Si es una infección urinaria, la muestra será orina. O sea, dependiendo, hemos visto tantas infecciones que producen, hay que tomar la muestra, ¿se entiende, no? Y en el laboratorio se hace el examen directo, la tinción de Gram, donde van a haber pocos Gram positivos, se cultiva, se hacen las pruebas de identificación, que de acuerdo a qué tipo de bacteria es, y ahí está, se toma la muestra, que puede ser diferente, se hace la microscopía, se hace el cultivo con los medios selectivos. Entonces se ven las colonias en los cultivos, se ve la hemólisis en el agar sangre. Todo esto hacen en el laboratorio los bioquímicos. Ustedes no tienen por qué aprender esto porque no es su trabajo. Pero para que sepan que cuando ¿qué deben pedir? Análisis bacteriológico. Todo esto hace el bioquímico para ustedes darles, ¿ven? La tinción de Gram, prueba de la catalasa, prueba de la hemólisis, la prueba de la catalasa, ¿no? Esa es la reacción, agua oxigenada se desdoblan. Lo que les he dado a ustedes, la hemólisis, la prueba de la coagulasa, la prueba del agar manitol salado, todo eso hacen en el laboratorio. La novobiosina, la DNasa, hasta que al final les llega a ustedes, después de 48 a 72 horas, les llega una hoja con el informe del análisis bacteriológico. Esto es lo que ustedes deben saber interpretar, porque esto les va a llegar a ustedes. ¿Está claro? Un examen directo donde van a haber leucocitos más de 10 por campo porque hay infección. Es material purulento, es pus, seguramente de un absceso. Bueno, ¿qué más? Tinción de Gram, pocos Gram positivos. Cultivo, Staphylococcus aureus. Y su antibiograma, donde dice sensible, ¿puedo hacer tratamiento con estos? No puedo hacer tratamiento con estos. ¿Está claro? Entonces, ¿es importante el análisis, que ustedes pidan análisis? Sí. ¿O ante esas enfermedades ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer tratamiento empírico? ¿Qué es empírico? Sin análisis, lo que dicen los libros, lo que dice la experiencia. Pero ese paciente, Juan Pérez, solo tiene una cepa de Staphylococcus aureus. Y el paciente John Hopkins de Estados Unidos tiene otra cepa de Staphylococcus aureus. Puede que sea la sensibilidad totalmente diferente. Lo que dicen los libros es diferente a lo que dice nuestra realidad epidemiológica, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, 90% ya el tratamiento de los Staphylococcus aureus a la penicilina. ¿Por qué? Los plásmidos. Por los plásmidos, pero además, ¿por qué? ¿Cuál es otro mecanismo? Lo he dicho. Exactamente, porque ha producido una enzima beta-lactamasa. Desde que Fleming descubrió la penicilina se utilizó para todo. Las bacterias han ido produciendo beta-lactamasa, se volvieron resistentes. Entonces los laboratorios crearon las penicilinas semisintéticas, porque la penicilina es natural, se obtuvo del hongo Penicillium notatum. Fleming en forma accidental lo obtuvo en el laboratorio. Estas penicilinas semisintéticas son la oxacilina, meticilina, cloxacilina, flucloxacilina, nafcilina. Eso me tienen que aprender de memoria ustedes. También por otro mecanismo diferente a la beta-lactamasa, también ya hay resistencia del 30%, 40, 50%. Entonces se tiene que ir a drogas mucho más fuertes, como el minesolid, la vancomicina, que son más tóxicas. Bueno, ya hemos visto 90% de cepas resistentes a la penicilina por beta-lactamasas, 30-50% de ya resistentes a las penicilinas. Esos son los MRSA. Staphylococcus aureus resistente a las meticilina. La meticilina es un representante de las penicilinas semisintéticas. ¿Ya? Y ya hay también cepas resistentes a lo más grave, a la vancomicina. ¿Cómo prevenimos estas infecciones? Si es un absceso, hay que drenar. El tratamiento de las diarreas sintomático, los síntomas. Curación adecuada de las heridas para que no se infecten. Lavado de manos, importantísimo, lavarse las manos con agua y jabón previene el 80% de las infecciones. ¿Ya? Bueno, y en conclusión, los estafilococos producen infecciones por multiplicación, tanto local como sistémica. Ya hemos visto, local a nivel de la piel, sistémica, osteomielitis, endocarditis, sepsis. Otros se multiplican en un sitio localizado y producen su acción mediante toxinas, acción indirecta. Y son cepas resistentes a los antibióticos. Producen infecciones intrahospitalarias. Bueno, preguntas. Repasemos. La morfología del género Staphylococcus es cocos. Y la tinción de Gram se observan Gram positivo. Gram positivos. Especies. Patógena por excelencia, Staphylococcus aureus. Y oportunistas, Epidermidis ambrosiana. ¿Cuáles son las principales toxinas? Exfoliativa, enterotoxinas, toxina 1 del síndrome de shock tóxico y enzimas catalasa, coagulasa, hialuronidasa, beta-lactamasa. ¿Cuáles son los principales cuadros que se producen por acción indirecta? Toxinas. Intoxicaciones alimentarias, síndrome de la piel escaldada, síndrome del shock tóxico. Y por acción directa a nivel de piel, foliculitis, forúnculos, impétigo, más adentro produce osteomielitis, endocarditis, neumonías, meningitis, ¿no? Y las infecciones producidas por Staphylococcus epidermidis, endocarditis, infecciones de heridas, infecciones por catéteres, ¿no? Y infecciones urinarias en pacientes viejitos varones. Las infecciones producidas por saprofíticos, urinarias en mujeres en edad sexual activa. Y el tratamiento a seguir ¿es cuál? ¿Penicilina? No, ya nadie usa penicilina. De acuerdo al resultado del antibiograma. ¿No es cierto? Bueno, eso sería todo, chicos.